práctica de la traducción es tan antigua como el propio lenguaje. Al principio la traducción era de carácter oral y su origen se pierde en la prehistoria. Estaba relacionado a la necesidad de intercambio diverso, pero fundamentalmente al intercambio comercial. La traducción escrita, sin embargo, es posterior a la oral, teniendo como punto de inicio unas décadas después a la consolidación de la escritura. Los primeros testimonios conocidos datan del siglo XVIII a.C. y se tratan de unos textos sumerios con traducción literal en acadio. Sin embargo, la reflexión teórica es pobre en comparación a la larga historia de la traducción. El inicio de esta reflexión teórica comienza con Cicerón. Respecto a la delimitación de los periodos en la historia de la traducción y las reflexiones teóricas, son varios los autores que han intentado delimitarlos a grandes rasgos. Por tanto, se pueden delimitar dos grandes periodos en la historia de la traducción. El primero comprende de Cicerón hasta el inicio de las primeras teorías modernas, y el segundo desde las primeras teorías modernas hasta la actualidad, en el cual surge la traductología. Para la antigüedad, los primeros testimonios de traducciones de carácter cultural provienen de Roma, y es en el mismo lugar cuando surgen las primeras manifestaciones sobre la reflexión de la traducción, con autores como Cicerón, Horacio, Plinio y Quintiliano. Se formula en la obra de Cicerón De Optimo Genere Oratorum, que data del año 46 a.C. y en la cual plantea dos maneras de traducir: la traducción literal o la traducción libre. Durante la Edad Media, la traducción constituye un elemento de gran importancia. En esta época, al recuperar los conocimientos de la antigüedad y sentar las bases literarias de las diferentes culturas europeas a través de la traducción de los evangelios, las hagiografías latinas, etc., existe una dicotomía entre la traducción de textos religiosos, en los cuales se manifestaba un gran respeto por las Sagradas Escrituras, con un consecuente apego a lo original, y por tanto se optaba por una traducción literal, y la traducción de textos profanos, donde se reivindicaba una traducción no servil al original. En líneas generales, la traducción en este periodo representa un tema de debate y también un tema central de disputas tanto políticas como religiosas que culminan en el Renacimiento. El Renacimiento alberga la primera gran revolución de la traducción, ya que gracias al descubrimiento de la imprenta, el surgimiento de nuevos lectores, el nacimiento de lenguas nacionales y la concepción de la traducción como agente transportador de la cultura de la antigüedad, esto hace que los textos traducidos se multipliquen y experimenten una gran variación. La traducción representa también una cuestión tanto política como religiosa, llegando a haber incluso mártires de la traducción como Dolet, que fue condenado a la hoguera por una traducción, o Fray Luis de León, que fue encarcelado. Por otra parte, la traducción juega también un papel decisivo en la formación de las lenguas nacionales, convirtiéndose así en una cuestión política. La defensa de las lenguas nacionales y la popularización hacen que surja un rechazo de la latinización. Se produce un cambio en la forma de traducir, si bien se mantiene la dicotomía entre traducción religiosa y traducción profana.
El siglo XVII se caracteriza por la afirmación del gusto francés en la manera de traducir, lo que se caracteriza por realizar adaptaciones lingüísticas y extralingüísticas, la reivindicación del derecho de la modificación en pro del buen gusto y las diferencias lingüísticas, la distancia cultural y el envejecimiento de los textos a la hora de traducir a los clásicos. Esta forma de traducir se debe quizá a la falta de conocimientos de los lectores sobre la cultura greco-romana y la necesidad del traductor de actuar como adaptador para que los textos resulten accesibles. En el siglo XVIII hay un aumento del intercambio cultural, el interés por las lenguas extranjeras y proliferan los diccionarios generales y técnicos, lo cual provoca un auge del papel de la traducción. En el siglo XIX, gracias a la expansión industrial, comercial, científica y técnica, a la internacionalización de las relaciones diplomáticas, con la consecuente creación de las primeras organizaciones y congresos internacionales, se multiplican y diversifican los intercambios entre lenguas, lo que hace que la traducción experimente un auge, así como que se multipliquen los ámbitos en los que se ejerce. En cuanto a la traducción literaria, la traducción de literaturas antiguas sufre un desplazamiento y la búsqueda se dirige hacia literaturas contemporáneas y literaturas exóticas. Por otra parte, en la reflexión traductora hay una reacción contra el gusto francés de épocas anteriores y se defiende el literalismo. La segunda parte del siglo es menos rica en reflexiones traductoras, excepto en Inglaterra, donde el debate de Arnold y Newman continúa y se introducen en nuevos elementos, pero la actividad traductora experimenta un aumento constante. La primera mitad del siglo XX es considerada como la era de la traducción gracias al auge de los avances tecnológicos, el aumento de las relaciones internacionales y la creación de organismos gubernamentales y no gubernamentales que sitúan en primer plano la necesidad de la traducción y la interpretación. Las nuevas variedades de traducción, como interpretación consecutiva, interpretación simultánea, doblaje, traducción automática, etc., la ampliación de la traducción a todas las ramas del saber, con especial auge de la traducción especializada y la creación de las primeras organizaciones profesionales y primeros centros de formación de traductores e intérpretes, hace que haya una revolución en el mundo de la traducción que culmina tras la Segunda Guerra Mundial con la consolidación de las relaciones internacionales y el desarrollo de la tecnología. La Unión Soviética tiene un papel crucial en la construcción de la teoría moderna de la traducción. A partir de los años 20 se producen una serie de reflexiones que sentarán las bases de las primeras teorías modernas. Por desgracia, esta actividad investigadora se ve interrumpida por la guerra, pero marca un inicio que continuará en los años 50 con la instauración de las teorías modernas, produciéndose dos vías, una literaria de la mano de Chukhovsky y otra lingüística de la mano de Fedorov. En la segunda mitad del siglo XX se vive el auge de la traducción y la aparición de la traductología como nueva disciplina, coincidente con la prosperidad del mundo de la traducción. En los inicios de la segunda mitad del siglo XX aparecen los primeros estudios teóricos defensores de un análisis más descriptivo y sistemático
de la traducción. En los años 70, los teóricos comienzan a plantearse cuestiones como el estudio del proceso traductor y la reivindicación de la traducción como una operación textual en lugar de lingüística. La unidad de análisis no sería la palabra, sino el texto completo. Entre los autores que apoyan este enfoque textual se encuentran Selezkovich y Kosseriu y Rice. Por su parte, también da importancia a las tipologías textuales y la manera en que éstas influyen en la traducción y en la actividad traductora. En los años 80 se consolidan los estudios de la traducción y se convierten en la disciplina que conocemos hoy en día. En esta época se produce un aumento en el número de investigaciones sobre traducción. Estas investigaciones eran más descriptivas y explicativas que en décadas anteriores y estudiaban el funcionamiento del proceso traductor, la relación entre texto original y texto meta y la intervención del contexto. A partir del año 1982, los japoneses desarrollan sistemas de traducción asistida por humanos y sistemas de traducción asistida por ordenador para ofrecer a los traductores herramientas que han sido posibles gracias a la microinformática y software de oficina. Después de esto, la traducción automática ya no es utilizada solo en casa, sino para la ingeniería lingüística como los diccionarios electrónicos, las bases de datos terminológica. Así se usa para la elaboración de textos multilingües. En los 90 es importante destacar la aparición de la teoría del escopo desarrollada por Rice y Vermeer en Alemania en 1984 y 1992. Se trata de una teoría de carácter funcional que se centra en el propósito de la traducción en su finalidad. Esta teoría ha sido criticada por dejar de lado, en cierto modo, el autor del texto original y dar los aspectos formales. En esta época, la mayoría de los teóricos realizan aproximaciones comunicativas de la traducción y de la actividad traductora. En esta década están muy presentes también los estudios psicolingüísticos que estudian la traducción como un proceso mental, analizando el proceso traductor desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Estos estudios han sido muy criticados ya que se consideran poco fiables debido a la dificultad de poner en palabras los procesos mentales que tienen lugar cuando se traduce. Es importante destacar que esta época la cultura se considera imprescindible para estudiar la traducción, que está indudablemente ligada al contexto en el que se encuentra. La traducción además se considera fundamental para el desarrollo de la sociedad. Con respecto a la situación actual de la traductología, se puede hablar de diferentes escuelas, enfoques y tendencias, como por ejemplo enfoques lingüísticos y comparatistas, el concepto de equivalencia dinámica, las teorías interpretativas y las escuelas del sentido de París, las teorías del escopo y del enfoque funcionalista, o también estudios de traducción y teorías polisémicas, destrucción y traducción, y feminismo y traducción. Para terminar, se podría decir que existe una incongruencia en el hecho de que la traducción es una práctica tan antigua como la variedad de idiomas en la Tierra y que, sin embargo,
La traductología comienza a tomar forma como ciencia en la década de 1950. Esta situación ha evolucionado notablemente y desde hace 20 años la traducción ha adquirido un papel más relevante. Factores como la globalización, la gran variedad de intercambios de todo tipo que se producen, las situaciones de multiculturalidad de las instituciones de la Unión Europea y del mundo son los responsables de que se vaya valorando cada vez mejor el rol de la traducción.